Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar de RuPaul's Drag Race All Stars 5, que para mí terminó hace 2 días, pero para ustedes habrá terminado hace una semana. Que voy a hablar un poco de esta temporada y de las otras temporadas de RuPaul's Drag Race que he visto al menos, porque creo que es una serie bastante interesante y me parece que es una serie excelente y que se descubren un poco muchas cosas del mundo gay, el mundo LGBT, que tienen cambios que hacer obviamente, que han hecho cambios ya también, si estoy de acuerdo o no con las personas que han ganado, en fin, vamos a hablar un poquito de todo. En RuPaul's Drag Race All Stars 5 la ganadora fue Shea Coulee, que sin mal no recuerdo fue una de las finalistas de la temporada número 9. Ella fue muy famosa porque estuvo como a 2 milímetros de ganar y no ganó al final, y mucha gente pensó que ella debía haber ganado. Claro, entró a la temporada 5 de All Stars y creo que todos sabíamos que iba a ganar. La verdad no fue una gran sorpresa que ganara, no creo que nadie fuera como, oh Dios mío, ¿cómo así que ganó? Creo que lo que no vimos un poco fue un desempeño que garantizara que ella ganara, digamos. Si uno va por los desafíos y va un poco por los lip syncs y va un poco por el dinero que ganaron, según eso debería haber ganado Miss Cracker, pero no ganó. Y de hecho creo que Miss Cracker tuvo el mejor lip sync en el último capítulo, en el capítulo final de lejos. Creo que el mejor vestido fue el de Jujubee y creo que el mejor lip sync fue entre Jujubee y Shea Coulee, entonces estaba un poco muy repartida la cosa. Creo que le ayuda a haber tenido una pérdida tan grande en una temporada pasada para ganar esta. Creo que esa es una gran parte de por qué ganó. Creo que Jujubee hizo un papel excelente, pero nunca fue tan buena en esta temporada, y creo que en las otras sí llegó a las últimas 3, pero no había ganado, y para que venzas a la tercera vez que participas es bastante poco común, la verdad. Entonces no esperaba que ella ganara. Miss Cracker por un momento pensé que iba a ganar, la verdad pensé que ella iba a ser la gran ganadora, iba a ser como la ganadora inesperada en cierta manera, porque en su temporada faltaban 5 para cuando salió, entonces hubiera sido más una sorpresa, digamos, pero pues no pasó así. El caso es que esta temporada de All Stars fue sin sorpresas, la verdad. No hubo mucho drama, la verdad. El drama está entre Alexis e India, la verdad fue muy poco interesante y fue bastante tonto, la verdad no me interesó para nada. Entre Derrick e India fue un poquito más interesante, pero como solo fue un capítulo, creo que mataron eso de entrada. Además, eliminar a Derrick Barry, que es una de las personas que pelea más con todo el mundo en el primer capítulo, fue algo como medio tonto, la verdad. Yo sé que muchas personas dicen como, pero es que ellas votaron y no sé qué. Está eso, y también está que es un reality. Todos los realities tienen la mano del productor detrás, o sea, no es que solo pasen y ya. Si ustedes conocen muy bien el mundo de los realities, hay algo de manipulación por ahí debajo. A veces dejan que todo vaya como tenga que ir, y otras veces tienen que meter la mano un poquito para que sea un poquito variado, para que no todas las ganadoras sean iguales. Si ustedes ven todas las ganadoras de RuPaul's Drag Race All Stars y normal, la verdad es que todas son bastante diferentes en su mayoría. Entonces creo que eso es una decisión consciente de tratar de llamar la atención sobre diferentes tipos de drag, también sobre diferentes tipos de personas, básicamente. O sea, si ustedes tienen a Sharon Needles, tienen a Jinx Monsoon, y tienen a Raja, y tienen a, ¿cuál fue la primera? Bibi Zahara, o si tienen a Violet, o si tienen a Jada, o si tienen a todas estas diferentes personas, son completamente distintas, y creo que también atrae a ese público, el público que les gusta ese tipo de reinas. Es un factor, digamos, en quién gana, la verdad. O sea, por eso ya quién gana más desafíos, o quién gana más lip syncs, o quién gana más lo que sea, la verdad ya no importa tanto, y creo que la temporada 12 y esta temporada de All Stars lo dejaron bastante claro. Estoy de acuerdo con que ganara Shea Coulee, sí. O sea, sí fue una de las mejores y es una de las mejores drag queens y más reconocidas en este momento. Sin embargo, creo que en el último momento, la verdad, yo era equipo de Miss Cracker. Me encanta su humor, me encanta su sentido de la moda, me encanta cómo hace las cosas. La verdad, me parece una chica muy interesante y creo que tiene un futuro enorme. Además, es de la familia de Bob y de Monet, y obviamente hubiera sido genial tener las 3 reinas de la misma familia de drag. Hubiera sido muy interesante. En cuanto a otras temporadas de RuPaul's Drag Race, volvamos a la temporada 12, donde coronaron a Jada, y parece ser como si Jada no fuera una decisión muy inspirada, la verdad. O sea, yo en el momento dije como, es un poco raro, porque la que más había ganado era Gigi, pero la que más sentía yo que tenía como apoyo de la gente era Crystal. Ganó Jada. No digo que Jada sea mala drag queen o sea una mala decisión, no, llegó a la final y creo que las 3 que están en la final eran muy válidas, pero de pronto era una decisión consciente de darle el premio a Jada. Por ejemplo, en un año como
en el que hemos tenido tantas cosas con Black Lives Matter, con todos estos movimientos en Estados Unidos, sobre todo porque bueno, Estados Unidos es la fuente de este programa, hubiera sido difícil no darle el premio a la mujer negra. O sea, hubiera sido un poquito extraño que no hubiera ganado la mujer negra. Y lo mismo aplica para All Stars. En cierto sentido, algo tiene que ver ahí. No estoy diciendo que no sean talentosas y que solo les hayan dado el premio por eso, para nada, pero es un factor, y hay muchos factores en quién gana un concurso como estos. Hay muchos, y no todos los concursos de hecho son iguales. ¿Cuáles otras temporadas de RuPaul's Drag Race he visto? La verdad, empecé a ver RuPaul's Drag Race el año pasado por Drag Race UK, en que ganó The Vivienne. Yo no iba por The Vivienne, iba por se me olvida el nombre de la otra chica súper alta, divina, con una estética genial. Ella para mí debería haber sido la ganadora, no Bag of Chips, sino la otra, se me olvida. He visto esa temporada, después de la 12 y después vi All Star 5 y ahora estoy viendo Canada's Drag Race. Soy fan de Jimbo, la verdad, porque creo que no puede fallar. Me parece raro que no haya ganado ningún desafío todavía. Recientemente he estado tratando de ver las otras temporadas, aunque conozco a todas las reinas, la verdad. Así sea una temporada vieja, las conozco porque he visto videos de YouTube, sigo a WoW Presents, sigo muchas cosas. He visto la temporada 5, no, la temporada 7, la temporada 8 y todos los All Stars excepto el 1. En All Stars 2 me pareció genial que ganara Alaska, pero para mí la ganadora era Detox, la verdad me parecía la mejor de todas, aunque amo a Katia, me parece genial Katia, pero no tenía lo suficiente para ganar, la verdad, soy sincero conmigo mismo, pero me hubiera gustado ver a Detox ganar, la verdad, porque creo que fue la más constante y la mejor construida, digamos. En la temporada 3 estoy de acuerdo con que ganara Trixie, sin embargo creo que la ganadora que todo el mundo pensaba que iba a ser era Shangela, y creo que la final debía ser entre Shangela y Trixie, sin importar que no hubiera ganado entre las dos, que fuera entre Kennedy, que estuvo bastante regular en su temporada y en esa, y que la cuarta fuera, no me acuerdo quién, Bibi Zahara. O sea, como que hay una cosa rara, y además Ben de la Creme debió estar en la final también. En fin, fue una temporada un poco loca, pero pues me alegra que Trixie sea una de las reinas de All Stars. Y en All Stars 4 la verdad no me gustó que hubiera un empate, no me gustó para nada. No voy a decir que no hubiera preferido que ganara, pero no tenía sentido que fuera un empate. En esta temporada de All Stars 5, si hubiera sido un empate entre cualquiera de las que estaban en las últimas 3, me hubiera encantado. All Stars 4 no tuvo nada de sentido, o sea, y de las temporadas que he visto, en la temporada 8, pues obviamente Bob the Drag Queen desde el capítulo 1 barrió con todos, no había ninguna que le llegara a los talones, aunque de hecho creo que Bob the Drag Queen todavía no estaba completamente construida en ese momento. Si ustedes ven ahora los videos que ella saca, su estética, todo eso, hoy es otra persona completamente distinta y tiene una estética mucho más construida que la que tenía en la temporada, y sin embargo en esa temporada era la mejor de todas, la verdad. Así las otras hubieran sido muy geniales como Kimchi o como Naomi Smalls, ella era la mejor sin duda. Y en la temporada 7, que fue la otra que me vi, que ganó Violet Chachki, la verdad no estaba por Violet. Vi esa temporada, muchos creen que es la peor, la menos entretenida. A mí me gustó bastante, tiene muchas drag queens que son icónicas, me encantan Trixie y Katia, pero no estaban completamente de nuevo construidas en ese entonces, aunque hubiera querido que Katia estuviera entre las últimas 3, no para ganar, pero que hubiera estado entre las últimas 3, y para mí la ganadora era Ginger Minch, la verdad, creo que era la mejor en el momento. En Violet Chachki la verdad para mí no estaba completamente construida, ahora sí, ahora es una estrella enorme y tiene una estética espectacular, pero en el momento no me convencía, y Pearl la verdad no tengo ni idea cómo carajo fue que llegó a las últimas 3, porque no lo merecía, la verdad ella merecía haber sido eliminada mucho antes, le faltaba mucho, y con todo este drama con RuPaul que tiene ahora, es como... El caso es que ese es mi video sobre All Star 5 y las temporadas de Drag Race que he visto. Por favor cuéntenme qué opinan ustedes de RuPaul's Drag Race All Stars, lo que quieran, mejor dicho, abajo de este video. Por favor suscríbanse a mi canal, den me gusta y compartan esto en redes sociales. Muchas gracias y hasta luego.